Hola, ¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy vamos a empezar con la nueva unidad que se denomina probabilidad. El día de hoy vamos a ver una introducción y algunas generalidades de lo que ustedes ya han venido trabajando en años anteriores. La probabilidad es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles que nos permiten calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios. La probabilidad se expresa con un número que va a estar entre 0 y 1. Si la probabilidad es cero, quiere decir que un evento no ocurre. Por el contrario, si la probabilidad es uno, quiere decir que el evento sí ocurre. Como ven, siempre va a ser un número entre cero y uno. Algunas veces lo podemos trabajar también con porcentajes. En ese caso puede ir desde 0% hasta 100%. 0% quiere decir que es imposible que algo ocurra y 100% algo que es posible que ocurra. Dentro de probabilidad tenemos algunos conceptos básicos, como es experimentos aleatorios, son aquellos en los que no es posible predecir el resultado antes de que se realice, como por ejemplo tenemos el lanzamiento de un dado. Otro concepto que tenemos es el espacio muestral, que es el conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio. Se representa con la letra E, aunque algunas veces también lo podemos encontrar con la letra omega mayúscula o en otros casos con la S mayúscula. Pero por ahora vamos a trabajar nosotros con la letra E mayúscula. Por ejemplo, en el experimento aleatorio anterior, el espacio muestral sería todos los resultados que vamos a obtener al lanzar un dado. Puede ser que nos salga 1, que nos salga 2, 3, 4, 5 o 6. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera. Colocamos la letra E, que es el espacio muestral, y entre corchetes todos los elementos que conforman al experimento, que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Otro concepto que tenemos es el evento o suceso, que es cualquier resultado posible al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. El suceso se representa con letras mayúsculas. Puede ser A, B, C, D. En este caso no ocuparíamos la E porque lo podríamos confundir con el espacio muestral, pero podemos escoger cualquier otra letra del abecedario. Aquí tenemos el suceso A, que nos dice que es obtener un número impar. Entonces, trabajando con el ejemplo del dado, únicamente nosotros obtendríamos números impares cuando al lanzar el dado tenemos un 1, un 3 y un 5. Entonces, estos elementos forman parte de este suceso. Vamos a ver otro suceso, obtener un número par. En cambio, dentro de este suceso estarían el 2, el 4 y el 6. Vamos a ver un último ejemplo. El suceso C, obtener un número mayor que 4. Entonces, dentro de este suceso tendríamos los siguientes elementos, el 5 y el 6. Bien, si nos fijamos, estos sucesos, los elementos de este suceso, son un subconjunto del espacio muestral. Quiere decir que esos de aquí están dentro de este conjunto más grande que es el espacio muestral. Es por ello que nosotros podemos realizar algunas operaciones. La primera operación que vamos a ver es unión. Se representa con un símbolo parecido al de una U y se lee A unión con B, donde A es un suceso cualquiera y B es otro suceso, como los que habíamos visto anteriormente. Para ello vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar el experimento aleatorio de lanzar un dado y vamos a tener el siguiente espacio muestral. Ya habíamos visto que era obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Bien, y vamos a tener los siguientes sucesos. Obtener un número impar, que sería 1, 3 y 5. El siguiente, obtener un número primo, que sería 2, 3 y 5. Y finalmente vamos a obtener un número mayor que 3, que sería 4, 5 y 6. Bien, con estos de aquí vamos a trabajar para ver ejercicios de unión. Tenemos aquí el siguiente, A unión B. En A unión B están todos los elementos que o bien están en A o bien están en B. Entonces, ¿cuál está en A? Tenemos el 1, luego teníamos el 3, pero también tenemos que fijarnos los que están en B, que sería el 2 para irlos colocando en orden, luego tenemos el 3 y finalmente tenemos el 5 que también está en ambos. Como nos damos cuenta, aquí en A unión B están todos los elementos que o bien están en A o bien están en B. Sí, en total van a estar los elementos de A con los elementos de B. Y esto se lee de la siguiente manera, considerando que es la unión del suceso A de obtener un número impar y del suceso B que es obtener un número primo. Nos quedaría que A unión B es obtener un número impar o un número primo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. A
unión C. En este caso, vamos a unir el suceso de obtener un número impar con el suceso de obtener un número mayor que 3. Entonces, los elementos que estarían dentro de este suceso sería el 1, el 3, luego el 4, el 5 y finalmente el 6. Y eso se leería de la siguiente manera, que A unión C corresponde a obtener un número impar o un número mayor que 3. A continuación, vamos a ver otra operación que es la intersección. La intersección se representa con una U invertida y se lee A intersección de B. Para ello vamos a trabajar con el mismo ejemplo anterior. Bien, y nos piden encontrar A intersección B, es decir, obtener un número impar y obtener un número primo. En A intersección B van a estar todos los elementos que coinciden en ambos sucesos, ¿sí? Que se repiten en ambos sucesos, en este caso en A y en B. Nos fijamos, el 1 se repite en A y en B, podemos fijarnos que no. Entonces ese no correspondería, no formaría parte de esta operación. Ahora nos fijamos el 2, tampoco se repite, no está en ambos conjuntos, ¿sí? En ambos sucesos. El 3 sí forma parte de ambos, entonces lo colocaríamos aquí, y el 5 también forma parte de ambos. Y eso se leería de la siguiente manera, que A intersección con B correspondería a obtener un número impar y un número primo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos A intersección C. Vamos a ver cuáles son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. En este caso, únicamente sería el 5. Tenemos el 5 en C y el 5 en A. Y eso se leería de la siguiente manera, que A intersección C corresponde a obtener un número impar y un número mayor que 3. A continuación vamos a recordar lo que era la diferencia. Se representa con un símbolo menos y se lee A diferencia de B. Vamos a trabajar de igual manera con el mismo ejemplo y vamos a calcular A menos B. Bien, en A menos B van a estar todos los elementos de A que no están en B. Sí, van a estar todos los elementos de A, pero que no estén en B. Entonces, primero nos fijamos en todos los elementos que están en A, que sería el 1, el 3 y el 5. Sí, pero tenemos que quitar aquellos que estén en B, que sería el 3 y el 5. Finalmente nos quedaríamos únicamente con el 1, porque el 3 y el 5 forman parte de B. Bien, eso se leería de la siguiente manera. Obtener un número impar que corresponde al suceso A, pero no un número primo. ¿Sí? Es por ello que simplemente nos hemos quedado con el 1. A continuación vamos a ver otro ejemplo, A diferencia de C. Ahora nos vamos a fijar en todos los elementos de A, pero que no estén en C. Por ejemplo, el 1 puede ser, el 3 también puede ser, pero el 5 no puede ser porque ya está en C. Entonces simplemente nos quedamos con el 1 y con el 3. Y esto se lee que A menos C corresponde a obtener un número impar, pero no un número mayor que 3. Finalmente vamos a ver el complementario. Se representa con una barra sobre el suceso y esto se lee el complementario de A. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo y vamos a calcular el complementario del suceso A. En el complementario de A están todos aquellos elementos del espacio muestral que no están en A. ¿Sí? Para ello nos vamos a fijar en el espacio muestral. Y entonces acá vamos a colocar todos aquellos que no están en A. Entonces el 1 no iría acá. Vamos a ver, el 2 sí iría porque no está en A. Luego nos fijamos, el 3 sí está aquí, entonces no lo colocamos. Nos fijamos, el 4, que forma parte del espacio muestral, no está acá, entonces sí lo puedo colocar. Y finalmente tenemos el 5. El 5, como sí forma parte de A, no lo colocaría aquí. Entonces luego me fijo en el 6. El 6 que está en el espacio muestral no lo tenemos en A, entonces sí lo puedo colocar. Finalmente, vamos a ver cómo se lee. Sería no obtener un número impar. Sí, sería como negar el suceso. Nosotros al realizar esta operación obtendríamos, o más bien tendríamos que no obtener un número impar, que sería el 2, el 4 y el 6. A continuación vamos a ver otro ejemplo, el complementario de C. Bien, aquí de igual manera vamos a tener todos aquellos elementos que forman parte del espacio muestral, pero que no estén en C. ¿Sí? Puede ser el 1, porque no lo tenemos en C, puede ser el 2,
también puede ser el 3. El 4, el 5 y el 6 que los tenemos acá ya no pueden ser parte del complementario de C porque ya están en C. Y eso se lee de la siguiente manera, que sería no obtener un número mayor que 3. Y lo podemos comprobar que tenemos 1, 2 y 3, que son números que no son mayores que 3. Dentro de probabilidad también teníamos una regla muy importante, que es la regla de Laplace. Esta regla nos dice lo siguiente, que va a ser igual, aquí tenemos P, que es la probabilidad de un suceso cualquiera, A, B, C, D, etcétera, y esto es igual a N de A sobre N de E. Ya vamos a ver qué significa esto. N de A es el número de casos favorables de A, es decir, del suceso que vamos a tener, y N de E va a corresponder al número de casos posibles de E, es decir, el número total de elementos o de casos que conforman el espacio muestral. Para comprenderlo mejor, vamos a ver con un ejemplo, pero antes tenemos que recordar que la probabilidad siempre va a estar entre el 0 y el 1. La probabilidad de cualquier suceso que aquí esté, puede ser A, B, C, cualquiera, siempre va a estar entre 0 y 1. Si en alguno de nuestros ejercicios obtenemos un número mayor que 1 o menor que 0, deberíamos revisar los cálculos porque seguramente cometimos algún error. Bien, el ejemplo que vamos a trabajar es el siguiente, calcular la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado. Bien, colocamos la fórmula de Laplace y vamos a ir viendo cada uno de estos, a cuánto equivale. Para ello vamos a ir visualizando el ejercicio. Bien, aquí tenemos P, que sería la probabilidad, y A, el suceso A, que sería obtener un 5. Ese sería el suceso, ¿sí? El espacio muestral, ¿cuál sería? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Matemáticamente nos quedaría de esta forma. Bien, entonces tengo que contar cuántos elementos forman parte del espacio muestral. Los contamos y tenemos que hay 6. Entonces, este 6 corresponde a n de e, que sería el número de casos posibles. Lo ponemos acá y ahora vamos a ver cuál es el número de casos favorables de A. Bien, para ello nos fijamos que nos dice que el suceso A es obtener un 5. Entonces, el único elemento que vamos a tener en el suceso A va a ser el 5. Contamos cuántos elementos hay, simplemente hay un elemento. Entonces, este correspondería al número de casos favorables del suceso A. Colocamos este 1 acá y ya tendríamos calculada la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado, que sería de un sexto. Lo podemos encontrar también como decimal, que sería 0,1667. Y como les había mencionado anteriormente, las probabilidades también pueden expresarse como porcentaje. Simplemente multiplicamos esto por 100 y me quedaría que la probabilidad es de 16,67. Si nos fijamos, el valor que obtuvimos en decimal es un número que está entre 0 y 1, que eso quiere decir que el cálculo que hicimos está correcto. Dentro de probabilidad tenemos algunas otras reglas que son importantes, que ustedes ya las trabajaron en años anteriores, así que ahora simplemente les voy a colocar los nombres y las respectivas ecuaciones. Teníamos la regla del complemento, aquí tenemos la fórmula, la regla de la suma o adición de sucesos, tenemos aquí también la respectiva ecuación. Tenemos también la probabilidad condicional, aquí tenemos su ecuación, y finalmente teníamos la regla del producto. Aquí vamos a tener dos casos. La primera para eventos dependientes y la segunda para eventos independientes. Y en las siguientes semanas vamos a estar ocupando algunas de estas reglas y por si no las recuerdan, en los siguientes videos vamos a ir explicándolas y trabajando con ejercicios. Dentro de probabilidad también tenemos algo que se llama diagramas de árbol. Los diagramas de árbol nos ayudan a representar experimentos compuestos. Vamos a ver un ejemplo de un experimento compuesto. Una bolsa contiene 3 bolas rojas y 2 bolas azules. Extraemos sucesivamente con reposición 2 bolas y observamos su color. Hasta ahí vamos a analizar. Esto que me dice sucesivamente quiere decir que yo extraigo una bola de la bolsa, observo su color y la vuelvo a meter a esa bola. Si haya sacado rojo o azul, solo veo su color y la vuelvo a meter. Es decir, que en la segunda vez que voy a sacar la bola, voy a tener el mismo número de bolas dentro. No voy a tener una menos, sino el mismo número de bolas. Y me piden calcular cuál es la probabilidad del suceso C. El suceso C va a ser obtener una bola roja y una bola azul, sin importar el orden. ¿Qué quiere decir? Que la primera vez que yo saco
una bola roja, en la segunda vez puedo sacar una bola azul o viceversa. Primero puedo sacar la bola azul y luego la bola roja. Entonces me piden calcular esa probabilidad. Como se pueden fijar, aquí tenemos dos sucesos. El suceso R, que lo vamos a llamar a obtener una bola roja, y el suceso A, que sería obtener una bola azul. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un experimento compuesto porque tenemos aquí dos sucesos. ¿Sí? Está conformado este suceso C por dos sucesos, R y A. Entonces para esto nos sirven los diagramas de árbol. Aquí tenemos el diagrama de árbol correspondiente a este suceso. La primera vez que nosotros metemos la mano en la bolsa podemos obtener o una bola roja o una bola azul. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una bola roja? Para eso utilizamos la regla de Laplace. Bien, ¿cuántas bolas rojas hay? Hay tres, ¿no es cierto? Entonces colocamos el número de casos favorables arriba y en el denominador va el número de casos totales, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces la probabilidad de sacar una bola roja sería de 3 quintos. En cambio, la probabilidad de sacar una bola azul sería simplemente de 2 quintos porque solo tenemos dos bolas azules de un total de 5. Bien, si en la primera vez yo saqué una bola roja y la volví a meter, la siguiente puede ser, en la siguiente vez que yo vuelva a sacar otra bola, que yo obtenga nuevamente otra bola roja o puede ser que yo obtenga una bola azul. Y la probabilidad va a ser la misma porque recuerden que yo cuando saqué esta bola la volví a meter en la bolsa. Entonces, si yo meto de nuevo la mano y saco otra bola, la probabilidad de que me salga nuevamente roja sería la misma, porque van a estar dentro todas las bolas, sería de 3 quintos, y la probabilidad de que me salga un azul sería de 2 quintos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo en la primera vez que metí la mano en la bolsa obtenía una bola azul? Entonces ahí, en la siguiente vez que yo meta la mano y saque una bola, puede ser que yo saque una bola roja o una bola azul. Bien, si yo saco una bola roja, la probabilidad sería de 3 quintos. Tenemos 3 bolas rojas sobre 5. Y la probabilidad de que saque una bola azul sería de 2 quintos, porque tenemos dos bolas azules de un total de 5. Bien, ahora con este diagrama de árbol, yo voy a tener que determinar la probabilidad de obtener una bola roja y una bola azul. O viceversa, porque me dice que no importa el orden, que obtenga una azul y una roja. Entonces voy a seleccionar esas partes de ahí. Bien, aquí está la probabilidad de obtener primero una bola roja y luego una bola azul. O viceversa, que primero haya obtenido una bola azul y una roja. Bien, entonces para ello vamos a calcular la probabilidad de cada una de estas ramas. ¿Sí? Es por eso que se llama diagrama de árbol, porque estas flechitas son una simulación de una rama. Bien, para calcular la probabilidad cuando estamos yendo de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, en este caso sería de esta probabilidad de aquí a esta de acá, siempre vamos a multiplicar dichas probabilidades, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener el suceso. ¿Cuál suceso? El suceso C, de obtener una bola roja y una bola azul. La probabilidad de obtener una bola roja era de 3 quintos y de obtener una bola azul era de 2 quintos. Para calcular esta probabilidad total, simplemente tengo que multiplicarlas y me quedaría que esa probabilidad es de 6 sobre 25. Acá también tengo otro resultado en el que yo voy a obtener o que voy a cumplir con el suceso de obtener una bola roja y azul. Como nos decía que no importa el orden, entonces da igual si primero obtenemos la azul y luego la roja. De la misma manera, como estamos yendo de izquierda a derecha, tenemos que multiplicar las probabilidades. Esta probabilidad de aquí, 2 quintos por 3 quintos. Y me queda que esto es igual a 6 sobre 25. Bien, entonces yo tengo dos opciones que en la primera obtenga roja y luego azul, sería esta probabilidad, o que en la primera yo obtenga una bola azul y luego roja, que sería esta probabilidad. Bien, ahora yo tendría que sumar estas dos probabilidades para obtener la probabilidad total. Aquí, como yo estoy viendo de arriba hacia abajo, desde esta probabilidad hacia acá abajo, ahí se tienen que sumar las probabilidades. Cuando van de izquierda a derecha, se multiplican, como lo vimos aquí, pero cuando van de arriba hacia abajo, se suman. Bien, sumando las probabilidades me quedaría lo siguiente. Tenemos aquí la primera probabilidad de obtener roja y azul, que sería 6 sobre 25, y le sumamos la otra probabilidad de obtener primero azul y luego rojo, y esto me da que es igual a 12/25. Lo podemos expresar como decimales, que sería 0,48, o también lo podemos poner como porcentaje,
que sería del 48%. Entonces, la probabilidad de obtener una bola roja y una bola azul, o una bola azul y una bola roja, sería del 48%. Bien, y ese sería un breve resumen de lo que ustedes han venido trabajando en años anteriores, y estos temas ustedes ya los han visto y simplemente es para que vayan recordando para nosotros poder ver nuevos temas.